Bueno, entonces, y- buenas tardes. Mi nombre es Estefania Doria, yo soy curadora del Museo Bolivariano y una vez más estoy acá para contarles una historia alrededor de las artes plásticas. Ya anteriormente en el museo ya hemos estado dictando talleres como talleres de fotografía contemporánea. Hicimos también un recorrido en el arte latinoamericano. Hace 2 años hicimos un taller junto al maestro Edwin Jimeno que tenía que ver con los temas de performance y también de instalaciones. Y pues básicamente el enfoque es hacia el tema de las obras del siglo XX. Hola Lilia, buenas tardes. Ahí ya están dejando entonces mensajitos en el chat. Y pues les voy respondiendo. Pueden poner su micrófono si quieren intervenir o pueden poner la pregunta o el comentario en el chat. Yo estoy súper pendiente a lo que me estén diciendo por ahí. Entonces, el taller se llama Disruptivas y pues esto todo está, digamos, como enlazado. No es como que se haya puesto el nombre de este taller por casualidad. Y pues el título con el que empiezo esta primera sesión, porque vamos a tener 3 sesiones, esta y 2 más, se llama Reconociendo el arte desde la perspectiva femenina. Y pues muchos y muchas se preguntarán, bueno, ¿por qué el tema de las mujeres? Y no solamente por un tema de moda, sino tal vez en la historia del arte normalmente no se habla de las mujeres que produjeron arte, generalmente se hablan de los grandes artistas y si uno revisa la historia del arte universal, pues aparecen una que otra, pero pues sí hay información, sí hay investigaciones sobre mujeres artistas, incluso del arte clásico. Luego entonces Da Vinci no estaba solo, Miguel Ángel no estaba solo, hay muchas mujeres que han alimentado esta gran historia del arte universal. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este taller. Para mí es un gusto poder compartirles esta información y espero que la disfruten, que también se sientan conectados con estas artistas, porque pues básicamente esta es una pequeña selección de las muchas mujeres que hay produciendo arte. Bueno, les digo, como cronológicamente nos vamos a ubicar como finales del siglo XX hasta el presente, entonces van a encontrarse con artistas que desarrollaron sus obras entre los 70, los 80, los 90, como otros artistas que tienen obras muy recientes, como de la época del 2000 hacia acá. Entonces va a ser un panorama bastante diverso. No solamente vamos a ver técnicas tradicionales, sino que como es arte contemporáneo, pues se van a cruzar diferentes técnicas. Vamos a pasar por el video, por la instalación, performance, mucha fotografía, bastante fotografía. Y creo pues que eso es como el reflejo de cómo se fue ramificando el arte y de cómo también se fue cruzando entre una disciplina y otra. Bueno, lo primero, ¿por qué se llama disruptivas? Y esta es como la primera pregunta que me hice cuando quería hacerles como esta selección y era, ¿cómo le iba a llamar a este taller? Porque para mí un taller, digamos que también es como una especie de curaduría, como si hiciera una exposición nueva. Eh, y no con las obras, pero sí con la vida un poco de los artistas. Entonces sí me interesaba mucho como que tuviera un sentido y para mí el sentido fue como esas mujeres que tuvieron o han tenido la rebeldía un poco para salirse del molde, para fracturar, para romper. Y pues el significado de disrupción es interrupción brusca, entonces me parecía importante que tuvieran esa claridad porque esta selección tiene que ver mucho hacia eso. Tiene que ver mucho hacia no solamente esa rebeldía de lucha, sino esa rebeldía también personal, esos artistas que han asumido, digamos, romper estos cánones del arte
también de una posición bastante íntima, y eso creo que las dos artistas de hoy resumen bastante bien el hecho de cómo se puede ser rebelde desde una posición bastante personal, un poco como escarbando esos sentimientos o esas posturas personales. Y antes entonces de abordar este gran mundo de las mujeres artistas, pues esto es lo femenino, no femenino. ¿Y por qué femenino, no femenino? Digamos, como esa paradoja ahí, o de, porque todas estas imágenes que estamos viendo son de diferentes momentos de la historia del arte, pero todas son creadas por hombres, digamos, como que es esa figura, esa es la forma un poco como contemplativa o de cuando la mujer es un objeto de exhibición y no de acción, digamos, como que son figuras bastante pasivas. Entonces empezamos por la Mona Lisa, digamos, como que revisando un poco el arte clásico, también la Venus, después de, pasamos por toda esta época del claroscuro holandés, que con la chica del arete, que es una figura femenina bastante icónica. Después vean el pop, y todas, digamos, como que tienen eso, como que son ese referente de esa belleza inspiradora, esa belleza que representa, digamos, deseo, fertilidad, o también, digamos, un comportamiento moral permitido. Entonces, es importante revisar cómo nos ven. Voy a hacer una pausa acá porque creo que alguien se conectó y, y no tiene acceso. Vamos a ver. Admitir. Bueno, entonces mientras se une, entonces, bueno, este es el femenino no femenino, entonces está, digamos, todo el pop, y abajo está la obra de Jeff Koons, y es una obra muy violenta con la figura femenina, a pesar de que, digamos, la mujer que sale en la fotografía es muy bella. Yo quise nada más poner el detalle porque la obra es mucho más grande, ahí sale el mismo artista, es un autorretrato, y él sale con una figura bastante icónica de finales del siglo XX, la Chicholina, que le llamaban, pues una mujer que también tiene, digamos, como que se conecta directamente con este tema del sexo, del erotismo, del deseo. Entonces vean cómo ha sido como toda la representación visual que ha tenido como el hombre con respecto a la figura femenina. Además que hablar de femenino no simplemente implica hablar de, digamos, todo este concepto exterior, ¿no? Implica también todo un mundo, unos cuestionamientos, unas posturas, el hecho de reconocerse como una persona cíclica también, porque digamos, eso es también esa necesidad del femenino, ¿no? Como de también, sí, buscar una igualdad, pero dentro de esa igualdad también reconocerse con unas diferencias que le permiten también tener un montón de puntos de vista distintos con respecto a su entorno. Entonces, no sé si conocían todas las obras, si no, pues entonces espero que les sirvan estos referentes para que hagan el contraste con lo que proponen las mujeres que van a estar en el taller hoy. Y aquí entonces les hago la pregunta, ¿ustedes nos reconocen dentro de la historia del arte? ¿Reconocen todas estas mujeres que les voy a mostrar? Porque antes de llegar a nuestras mujeres del siglo XX, XXI, pues sí voy a hacer como un repaso rápido sobre todas esas mujeres que en diferentes épocas se han destacado en el arte, porque sí existen. Está, por ejemplo, pues Artemisia Gentileschi. Aquí ay, llegó otra persona. Perdón, pero es que estoy sola acá, entonces tengo que hacer las veces de profe. Bueno, entonces está Artemisia Gentileschi, que es pues toda la época de arte clásico, fue muy destacada en la pintura barroca, y lo curioso de ella es que ella empezó en los talleres de los artistas, además que pues digamos que esos grandes artistas como Botticelli,
el mismo Da Vinci, pues no trabajaban solos, trabajaban en conjunto y estoy segura que además de ella había un montón de chicas que también tenían ese talento para la pintura, tenían destreza manual y no solamente destreza manual, sino también tenían, digamos, una conexión con el tema, con los referentes estéticos. Entonces, digamos que Artemisia fue dentro de la historia del arte, pues como de las primeras que se nombran oficialmente, pero también está Camille Claudel, que ya trabajó con Rodin en Francia, y pues digamos, cuando uno estudia a este escultor, pues se da cuenta que él tiene un estudio muy profundo con el tema de la anatomía, del movimiento, eh, también digamos como de escenas bastante surrealistas también. Entonces, Camille, digamos como que estuvo dentro de ese medio en Francia, lo aprendió bastante bien y creó su propio estilo, obviamente pues también con sus enfoques particulares. Esta es una de mis favoritas, es Natalia Goncharova, estaba ya en la época de 1881 hasta 1962 y ella hizo parte de los movimientos de vanguardia en Rusia y entonces era muy curioso porque digamos como que en Rusia apareció el futurismo, que digamos como ponía una postura de imagen bastante, pensando un poco en un escenario mucho más eh, enfocado al tema arquitectónico, digamos como era esa noción de cómo sería el mañana. Y en Natalia, pues sí, tomó todos estos elementos arquitectónicos del futurismo en Rusia, pero también exploró muchísimo lo que fueron los cubistas, los surrealistas que estaban en España y en Francia. Entonces, digamos como que mezcló estas dos cosas y la escena que vemos acá es la escena de la Natividad. Es una escena pues bastante familiar para nosotros, digamos como el tema del pesebre, está como culturalmente muy cercano a nosotros acá en Colombia y vean pues la postura estética que ella propone desde esta posición en Rusia. Entonces, sí hay mujeres en la historia del arte, espero que no se sorprendan o espero que conozcan muchas de acá y si no, pues se las presento. Seguimos con Tarsila do Amaral. Y esta es otra de mis favoritas porque a mí en Brasil pasó un movimiento muy particular y era el tropicalismo. Y las mujeres dentro del tropicalismo en Brasil fueron muy activas, no solamente por los movimientos feministas que se estaban dando alrededor del mundo, o digamos como los movimientos de estudiantes y demás, que todo este tema político siempre recae como en las artes porque terminan convirtiéndose en un medio para poder hablar de temas que, no, que en los medios regulares no se pueden hablar. Entonces Tarsila do Amaral, ella también pues fue bastante destacada por su propuesta visual distinta a los demás. Eh, Tarsila también mostró una mujer diversa, una mujer enfocada, digamos, también en conectarse con su entorno social. Entonces, súper destacada, Tarsila do Amaral. Y aquí viene, digamos, como la rockstar de las chicas del arte, que es Frida Kahlo. Y pues para mí es un orgullo que una mujer latinoamericana sea tan conocida alrededor del mundo. Sobre todo, pero no solamente por esa imagen icónica de esa mujer con rasgos indígenas y las flores, y que conecta directamente con cosas culturales bastante cercanas a nosotros, no solamente de México, sino en general en Latinoamérica, sino porque el surrealismo mexicano que ella propuso tenía elementos muy particulares. Ella conectaba muchos elementos de su entorno, de su cultura mexicana, de lo indígena, pero también tenía que ver mucho también con el tema del muralismo que se estaba dando en ese momento en México. Y mezclaba mucho también su sentir con respecto a todos los cambios políticos que se estaban dando en la época, pero también contados desde una posición muy personal, incluso a veces hasta muy romántica. Toda esa mezcla de cosas pues crea este surrealismo, es decir, escenas pues muy alejadas de la realidad, pero con muchos elementos reales. Entonces vean como los contrastes que uno puede encontrar en esa obra de Frida.
Me imagino que pues muchos podían conocer nada más esa fotografía icónica de ella con las flores, pero si no conocen la obra, los invito a conocer la gran parte de la vida de Frida, que va a ser muy interesante. Y otra gran mujer maravillosa, porque no todo puede ser social, no todo puede ser también bastante radical, también se necesita un poco de diversión, de color. Entonces, Tanike Sanfail, ella es una francesa que, digamos, tuvo mucha influencia de ese cubismo de España y de Francia, pero replanteó todo esto en unos personajes muy divertidos, con grandes volúmenes y colores, que al principio eran obras en papel, pero después, digamos, tuvo esa necesidad como de salirse de esas dos dimensiones y ocupar espacios que la gente también pudiera recorrer. Además, que ella tuvo una influencia muy particular y es que ella se casó con Tingley, que era como, digamos, un artista que sus obras eran unas máquinas que no tenían ninguna función. Entonces, Nikki Sanfail recibió también como toda esa influencia de Tingley, de Francia, pues pasó a vivir a Nueva York, tuvo un gran proyecto de hacer como algo así como un parque de diversiones con las obras de Nicky de Sanfail y bueno, digamos que se destaca bastante por darle un poco de diversión al arte, como sacarlo de ese arte también o muy radical o demasiado romántico, demasiado realista. Ella mantuvo como ese balance, como que el arte también puede ser abordado de una manera mucho más divertida o incluso mucho más infantil. ¿Alguno de ustedes conocía alguna de las mujeres, aparte de Frida, porque imagino que Frida la conoce todo el mundo, pero otra de las que nombré ya la habían visto o me pueden poner en el chat si habían visto alguna de las chicas que están acá? Esta obra que ven en el fondo es también eh, una de las grandes artistas que valoro muchísimo, es Hilma ab Klint, y es muy curioso con Hilma porque ella fue una de las primeras mujeres y primeras artistas además que trataron el tema de la abstracción y la abstracción geométrica y fuera de eso el uso de colores y colores bastante intensos, pero hasta ahora, digamos, como en las últimas décadas es que se le ha dado como ese reconocimiento como tal. Y con ella pasa algo que hay otro artista que se llama Klimt. Incluso poniendo bien el nombre de ella en Google, ustedes ponen el apellido correcto y les manda primero a Klimt el nombre. Entonces, digamos, como que uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la obra de ella también? Un poco que le den ese reconocimiento. Hasta ahora, como les digo, a partir de una exposición, de una retrospectiva que le hizo el Guggenheim, básicamente tuvieron que reconstruir casi toda la historia de ella porque no había muchos registros y no solamente pasa con ella, hay por ejemplo artistas que estuvieron en escuelas como la Bauhaus en Alemania, eh, que digamos llegaron a esta escuela buscando eh, tener un papel, un rol mucho más participativo en estas escuelas y que muchas veces fueron expulsadas de la misma escuela precisamente por no querer seguir las funciones de artista que tenían programadas, digamos, para las mujeres, que era, por ejemplo, el trabajo con los telares. Eso pasó mucho en Alemania. Gracias a un par de chicas que todavía la historia no les ha reconocido, fue que la Bauhaus se abrió para que muchas mujeres pudieran trabajar o tomar las mismas clases que tomaran las hombres. Entonces, quería pues empezar este recorrido con esta frase de Virginia Woolf y que dice, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Y así como estas que les mostré, pues probablemente haya muchas que todavía están ahí como en espera de ese reconocimiento. Igual también es un poco responsabilidad de género también investigar más. Sin embargo, pues cada vez son más mujeres que se dedican a la investigación de género. Incluso cada vez hay más hombres también que se dedican a curadurías, a investigaciones formales con respecto a participaciones femeninas en las diferentes etapas del arte. Voy a revisar el chat por acá. Por acá dicen que no conocían ninguna.
sí me imagino. Pero bueno, ya con estos nombres es probable que cuando vean una exposición o si buscan en Google o si buscan sobre arte, mujeres en el arte, pues probablemente ya vayan a estar más familiarizados y familiarizadas. Bueno, estas artistas, cada sesión que vayamos a tener a partir de acá, o sea, las dos que siguen, van a tener un tema en común. Las dos mujeres de hoy tienen algo muy, muy bello, y es que fluctúan entre lo íntimo y lo colectivo. Pasan de un sentir muy personal que termina conectando con muchas personas. Y esto es muy común, no solamente lo hacen las mujeres, hay muchos artistas que digamos que exponen un poco su vida a través de sus obras, y esto se convierte como en un referente también. Eh, con estas dos mujeres es muy curioso porque una de ellas pues se puede pasar en los dos bandos, ¿no? Como que habla de ella, pero también habla de un poco de los sentimientos de los demás, y son mujeres que no buscan mostrar solamente lo que sentían, sino establecer un lenguaje que valide los sentimientos de lo femenino, que no desvalorice eso, como que pues normalmente hablemos de términos coloquiales, y es como que siempre eh, el hecho de que una mujer sea cíclica pues significa como que pasa por diferentes estados de ánimo en un solo mes, así como las fases lunares. Y el hecho de invalidar eso, por ejemplo, de que tú estés en una de tus fases en las que no tengas un estado de ánimo como súper eufórico, pues ya para el resto de la sociedad estás loca o qué te pasa, o eso te pasa porque eres mujer, como que generalmente son ese tipo de los comentarios, pero las obras de estas artistas buscan romper eso, como primero darse a conocer, dar a conocer toda esa cantidad de conceptos errados que hay con respecto a ese sentir femenino, pero también conectarlos con esa gran multitud y pensamientos colectivos de mujeres que también están como en busca de ese concepto. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por ahí comentarios en el chat. Bueno, ya saben que estas dos, vamos a revisar siempre dos artistas en cada sesión. Todo esto es una selección muy personal, probablemente se van a encontrar con muchos artistas que también trabajaban los mismos temas, pero pues que no, puede que sean un poco más famosos o no. Sin embargo, yo escogí no solamente a mi parecer, sino las que siento que realmente les pueden contar una historia con respecto a esa contemporaneidad en el arte. Y la primera que escogí, que para mí es una de las artistas con las que más conecto, y ya van a ver por qué, es Sophie Calle. Y ella es francesa, nació en 53. A ella siempre le reconocen, me tomé el trabajo como de crear esta ficha ahí un poco para que conozcan el personaje. A ella le dicen siempre como la fiesgona, la curiosa, la boyerista. Sus obras pues pasan por temas cotidianos, es una obra muy poética, es una obra que ya empieza a mezclar diferentes técnicas porque tiene fotografía, también tiene bastante texto, en las últimas obras ya aparece el video, y conozcanla, aquí está, con los ojos cerrados, un poco con sus letras y su sentir ahí debajo. Y Sophie Calle es maravillosa porque siento que cualquiera, incluso los hombres, se pueden conectar con su sentir. Entonces, Sophie Calle, bueno, como les dije, nació en Francia en medio del auge del feminismo y las luchas sociales. Su trayectoria pues tiene mucho que ver con el tema de su percepción de ella y del entorno. Esta obra puede ser muy perturbadora para muchos, pero también puede ser fascinante para otros. Creo que dejaron un mensaje por acá. ¿Cómo ha influido la política en el reconocimiento de la mujer en el arte? ¿Por qué sensibiliza a la mujer el poder? Esa pregunta es muy interesante porque yo siempre insisto que el arte es un medio para hablar de las cosas que normalmente no se pueden hablar en los medios regulares.
Obviamente hay todo tipo de arte, ¿no? Hay un arte muy evocador, hay un arte bastante contestatario y hay un arte pues muy intimista, hay muchas posibilidades en el arte. Digamos que no nos podemos quedar solamente con el concepto como que el arte es un paisaje o el arte es un bodegón. Hay muchas opciones. Y dentro de estas opciones, muchas mujeres han tomado como la ruta, ha sido como usar el arte para tocar muchos temas con respecto al desbalance que hay en la sociedad, a, digamos, las restricciones que hay, los roles que nos han impuesto, cómo nos han ido, digamos, como poniendo una lista de instrucciones que tenemos que seguir. Entonces, estas mujeres, muchas han tomado ese camino y pues obviamente se han invisibilizado. Otras mujeres, como les conté anteriormente, como el caso de Artemisia, pues trabajaban en los talleres de los artistas y pues nunca, digamos, como que tuvieron esa necesidad de reconocimiento o de resaltar o demás, sino simplemente siguieron sus carreras artísticas así. Entonces, es probable que como Artemisia haya muchísimas, porque por ejemplo en Italia había muchísimos talleres de artistas, no solamente los grandes artistas que conocemos en el arte clásico, sino hay muchos artistas, digamos, como intermedios que ya uno reconoce cuando está allá en Italia y que está en cada pueblo, porque casi en todos los pueblos siempre había un artista y ese artista tenía un taller. Entonces, esos talleres generalmente siempre tenían alguna mano femenina por ahí, que de repente llegaba simplemente porque era un ayudante y de pasar de ser ayudante en algún momento mostró talento y pasar de demostrar ese talento, entonces terminó siendo parte del equipo y así, pues hay muchos casos que incluso se dieron también, se dan todavía en el arte contemporáneo. Hay muchos artistas colombianos que trabajan con mujeres y las tienen en sus talleres y son artistas, son muy talentosas, pero pues que se quedan ahí. No sé si es por asunto cultural, ya es una cosa como muy personal de cada mujer, pero sí también el tema político tiene que ver mucho con el hecho de que la historia no sea tan generosa con las mujeres que han construido un poco su propia historia. Entonces, volviendo a Sophie Calle, ella siempre tiene la atracción con la gente. Y esta primera obra que les escogí se llama Los Durmientes y es muy curiosa porque lo que hizo Sophie Calle en esta serie de Los Durmientes, porque son 176 fotografías, fue que ella invitó a 90 personas durante 90 días para que durmieran en su casa, simplemente que durmieran, que pasaran la noche y ella se sentaba a mirarlos, a retratarlos, a tomarles fotos, a tomar registros de cómo eran sus movimientos, revisaba sus comportamientos. Entonces, digamos como que por eso era que a ella le decían la pizgona o la curiosa, porque ella siempre estaba buscando esa manera de reflejarse en el otro o de encontrar su identidad en el otro, fuera hombre, mujer, digamos que no tenía que, ahí no había un asunto de género, sino de humanidad, como de encontrar en esos comportamientos de las personas cuál es el sentido real de vivir, cuál es el sentido de levantarse a diario, y también un aspecto que me parece muy poético y es el tema del sueño, ¿no? Porque cuando estamos dormidos, digamos, como que es el momento más vulnerable en el que estamos y dejar que otra persona no cuide el sueño, sino que esté un poco ahí abordando el sueño de alguna manera, es exponerse bastante. Entonces, estos extraños, estas personas, porque además ella no anotaba el nombre, nada, simplemente llegaban, hacía como un acuerdo, mediante otra persona, pues lo invitaba a esas personas y llegaban a su casa, dormían. Dicen que muchas personas que pasaban por ahí eran personas que incluso ni siquiera tenían casa, que aprovechaban la oferta del artista para quedarse ahí. Eh, entonces ella empezó como una especie de espionaje y empezaba a crear esas historias abajo, digamos, de cada foto escribía. Su percepción, ella tenía un diario también donde iba dejando como la información sobre esto. Eh, Empezaba por la fotografía, pues agregaba todo el tema de textos, así que digamos que nunca se podía decir que Sofía Cale era fotógrafa nada más o era escritora nada más, porque en realidad era una mezcla de las dos, no podía, digamos que no funcionaba la foto como tal,
sin el texto que ella escribía. Ella le gustaba confrontar al otro silenciosamente. Ese, digamos, como era la intención de Sophie Calle. Ahí pueden ver dos fotografías de personas durmiendo, abajo, digamos, las cosas, porque además ella también se tomaba el trabajo de cómo ponían sus objetos, ya digamos como que era un conjunto de sujeto y objeto, como que las dos cosas creaban un gran ser. Entonces, esa era como la función. Esta es una obra de 1979, y son un montón de fotografías y creo que son 176 fotografías con 87 textos. No recuerdo el nombre puntualmente, pero más o menos esa fue la cantidad y así se exhibían. Se ponía la obra y se ponía el texto. Preguntas, comentarios. Otra obra de Sophie Calle, y siguiendo por la misma línea, fue la del hotel, y esta es mucho más impactante porque ella llegó a un hotel X en Francia y entonces hizo que la contrataran de mucama. Nunca dijo que era artista, nunca dijo nada y empezó a trabajar como mucama. Entonces llegaba a las habitaciones de los hoteles, también vean, son un montón de fotografías. Ay, perdón, creo que nos adelantamos un poquito. Ella llegaba a las habitaciones de las personas y claro, como que ahí es donde se rompe el concepto de propiedad, ¿no? Porque como que cada persona que tiene un zapato, que tiene su ropa, que tiene su cepillo de dientes y que tiene todas sus cosas, como que asume que es de él o de ella y que nunca va a pasar nada porque ya es mío, ¿sabes? Como que no, es algo que nadie me puede quitar. Y esta persona entró, la fotografió, tomó fotos de sus zapatos, de sus cigarrillos, leía los documentos, los pasaportes, entonces incluso en los textos que anotaba a veces le ponía hasta los nombres de las personas. Llegaba, digamos, si tenían boletos de tren, entonces armaba todo un recorrido, planteaba todo un mapa. Esta obra pues habla un poco de los hábitos, de las conductas, también de cómo se rompe eso que les digo, como lo que creo que es mío y que nunca va a pasar nada y que de alguna manera soy una persona vulnerable y que todas las cosas que tengo finalmente casi ni son mías porque cualquiera puede llegar e irrumpir y quitármelas o entrar a mi burbuja personal que creo inquebrantable y llegar y pasearse por ella y fotografiarla y demás. Entonces es también como el tema de la ausencia, de la intromisión a lo íntimo, de esa conexión directa con los objetos que tenemos, ¿no? Como que vamos configurando toda nuestra cotidianidad alrededor de unos objetos que cada uno hace como su curaduría personal de qué es un poco lo que representa, ¿no? Y después entonces ella siguió con una serie de obras, pero entonces ya empezó a verse a sí misma, ¿no? Un poco como ya después de revisar los demás, eh, empezó como a trabajar obras que surgían de ella. Esta obra, Dolor Exquisito, es una forma de hacer catarsis, porque resulta que a Sophie el Ministerio de Asuntos Exteriores le otorgó una beca en Japón y justamente cuando se fue a ir, tuvo una ruptura amorosa y eso cambió todo su viaje. Entonces su viaje fueron 92 días, que son las 92 fotografías de lo que fueron cada uno de sus días en Japón, de cómo se sentía, de la sensación de derrota, pero también cómo se va transitando una sensación como el dolor y cómo ese dolor se empieza a transformar con el paso de los días. Eh, También ella habla mucho en esta obra del tema de que nuestro dolor es muy real, lo que nos pasa es muy real, pero el contenido, o sea, la información o la historia de lo que nos pasa tiene mucho de ficción también, como que terminamos agregándole a esta historia un montón de cosas, como que, pues sí, tuvimos una ruptura amorosa, pero nuestros sentimientos, a pesar de ser muy reales, terminan construyendo
todo este imaginario y toda una historia de ficción. Eso era un poco lo que hablaba ella. Entonces, él les puso como un fragmento de eso. Era un diario, le dicen libro de artista, porque entonces ella pone entonces el texto de cómo se sentía ese día o de sus percepciones, reconstruye estos días con objetos, con fotografías, con citas que tuvo con personas, guarda los tiquetes de los recorridos que tuvo en Japón. Entonces dice, me fui el 25 de octubre sin saber que esta fecha marcaría el comienzo de una cuenta atrás de 92 días que iba a concluir en una ruptura, algo banal, pero, pero que yo viví como el momento más doloroso de mi vida, eché la culpa a ese viaje. Y en ese viaje, entonces, ella hizo esta obra, la hizo en 1984, pero terminó exhibiéndola en el 2003, digamos, un poco cuando asimiló todo esto, le dio un poco más de orden a la historia, un poco que había armado. Esta, por ejemplo, es una foto de ella que se la dieron en el día 63 y ella fue que tuvo una cita con un reportero que le estaba haciendo le estaba haciendo una biografía y este reportero en su investigación encontró una fotografía de ella a los 11 años y se la entregó en el día 63. Y lo que escribe en esa fecha, digamos como en ese diario, entonces es como cómo le escribe a ella, a esa Sophie de los 11 años, cómo se sentía. Yo estoy segura que muchos y muchos se han sentido así, un poco como verse hacia atrás y decirle cómo te sientes ahora o cómo debes manejar la situación en un futuro, digamos, como pensar un poco en conectarse como con ese niño interior. Pero no solamente pasó con esta foto, la última fotografía de este gran viaje fue una instalación que ella hizo con todos los objetos, muchos objetos que hicieron parte de esos días. Ella fue guardando, por ejemplo, en una de estas 92 noches y días, pues ella salió con un hombre, pasó la noche con él y ella lo que hizo fue guardar la llave de ese hotel y pues obviamente escribir todo este texto alrededor de su experiencia, de cómo se sentía, de lo culpable que era. Volvemos al tema como de la ficción que les comentaba anteriormente. A ver, por acá hay un comentario en el chat. Dice, la siento muy cercana a la literatura. Sí, por eso es con Sophie que se crea esta confusión, porque dicen que muchas personas dicen que ella es escritora, otros dicen que es fotógrafa y pues la verdad desde el punto de vista de curaduría o de artista contemporáneo, les puedo decir que creo que una cosa no funciona sin la otra, o sea, es una mezcla de las dos y creo que la propuesta visual también desde ella fue, desde un principio fue eso, hacer, volver al tema como del libro, también darle un poco más de contexto a esa poesía visual que ella, digamos, iba capturando día a día. Hay una obra que no les puse acá, pero si tienen la opción como de buscar obras de ella, les va a parecer muy curiosa porque en una de esas, entre Dolor Exquisito y la del hotel, ella contrató a un detective. Es que Sophie es un personaje. Contrató a un detective y le dijo al detective que la siguiera todo el día, que le tomara fotografías, que hiciera apuntes de ella que hacía durante su cotidianidad. Em, pero pues digamos que ahí es muy curioso porque igual ella sabía que el detective estaba, entonces sí, la estaban confrontando, la estaban observando, ella estaba, digamos, recogiendo datos de cómo ella era desde afuera, pero de alguna manera ella también podía manipular ese personaje porque pues ella sabía que igual estaba ahí, que donde fuera el detective estaba ahí, entonces es una obra que tiene mucho de ficción, pero también de realidad, de lo mucho que los humanos también pasamos entre las dos cosas, a pesar de que muchas personas como que asumen que la realidad es como es y ya igual siempre le ponemos elementos de ficción, cada uno crea su propia historia y es un poco lo que quiere decir Sophie. Y les muestro entonces la siguiente obra. Esta obra, a pesar de que muchos la critican porque ya dicen que
aborda muchísimo a las personas, digamos, como que les saca mucha información o de repente los observa demasiado o que es muy invasiva a la hora de producir sus obras. A mí la verdad es que esta obra me parece poéticamente preciosa, se llama Los Ciegos, son fotografías y textos. Y lo que hizo ella fue acercarse a personas con eh, invidentes y empezaba a hacerles una serie de cuestionamientos con respecto a qué creían que era la belleza o qué fue lo último que ellos pudieron ver o eran ciegos que eran de nacimiento, entonces nunca habían tenido la opción pues de tener un referente visual en su vida. Y ella lo que hacía un poco era materializar esta idea de belleza que tenían estas personas. Entonces vean lo curioso, ¿no? Como que siempre configuramos nuestra vida alrededor de los cinco sentidos, pero ¿qué pasa si tú no tienes uno? ¿Cómo esta percepción sensorial limitada modifica todo el concepto, por ejemplo, de belleza? Ya no tienes la opción de ver la Mona Lisa, ni tampoco tienes la opción de ver el pop art que les mostré anteriormente. Entonces, realmente, ¿cuál es esa construcción de lo que es bello o no? Entonces, uno de los textos de ella dice, tardé 2 años en terminar esta obra, tenía miedo del elemento de crueldad implícito en preguntarle a una persona ciega qué es la belleza. Además, en esta obra volvemos a encontrar la idea de mirar sin ser mirados. No se trata aquí de una investigación sobre la belleza, no me interesa demostrar que los ciegos pueden ver. Y esto es de lo más reciente de Sophie Calle. A mí esta obra también me parece lindísima, sobre todo en el contexto en el que vivo, porque estoy en el Caribe, la playa está ahí al frente y pasa muy seguido y yo tiendo a ser muy observadora también de ese tipo de gestos y se llama Ver el mar. Resulta que Sophie la invitaron a una Bienal de Arte Contemporánea en Turquía. Y cuando estaba en Turquía, pues se enteró que había un grupo como de refugiados que no conocían el mar. Por acá. Sí, muy tropical. Esta obra es muy tropical. Bueno, entonces esta obra de Ver el mar, ella se enteró pues que estaba este grupo de personas, como que había una población específica que no conocían el mar y entonces lo que hizo fue como llevarlos a algunos, no todos, a conocer el mar. Y lo que hizo fue retratar, digamos, ese gesto, las reacciones, no todos reaccionaban igual, unos reaccionaban con miedo, otros con tristeza, pero lo que ella decía que era un sentimiento generalizado es que había una sensación extrema de mostrar el sentimiento de inmensidad, ¿no? Como de que siempre el mar estaba conectado a una cosa muy esperanzadora, como a una posibilidad de ser infinito, de ser grande, de conectarse con algo divino. Entonces, la mayoría de personas pues reaccionaron como de esta forma. Ella pues relató de esta experiencia emocional con sus fotografías, trató como de reunir muchos elementos que contaran cómo fue la experiencia con cada uno. Generalmente ella no es de entrevistar, es más, creo que la única obra en la que ella ha entrevistado los sujetos que normalmente estudia fue con la de ciegos, porque pues sí necesitaba un contacto un poco más directo, pero con esta obra de Ver el mar, generalmente ya lo que hacía simplemente era interpretar las reacciones de cada una de las personas que estaban ahí. Esta pues ya no la montó con los textos, vean que ya son proyecciones de las fotografías, como un poco para generar esa sensación de inmensidad y casi que la persona que tuviera la opción de entrar en esta obra pues tuviera el mismo sentimiento esperanzador del mar. A ver, por acá hay algo en el chat. Dice, desde el inicio de su carrera trabajó solo con fotografía, sí, desde el inicio de la carrera de Sophie solamente fue la fotografía, pues fotografías y textos desde un principio.
Esta foto, y me van a perdonar que está un poquito pixelada, pero me la robé de un video porque no hay como una, tienen derechos de autor, entonces no me permitía mostrársela, pero para mí era muy importante que vieran como el otro lado, porque si bien acá están todas las espaldas de las personas que fueron parte de este proyecto, en esta parte se ve el rostro. Y vean que es una persona que está llorando, como que no puede soportar, digamos, contener esa sensación de belleza que produce el mar. Y una de las cosas que también escribía Sophie Calle de esta obra es que ella habla de muchas clases de belleza durante todas sus obras, ¿no? La belleza de la cotidianidad, la belleza del sueño, la belleza de la ausencia también, como de encontrarle ese gusto un poco a lo abandonado, digamos, al gesto. Pero ella dice que, digamos, hay bellezas que son ineludibles, como que son bellezas que siempre van a ser bellas para todo el mundo y que una de esas es el mar. Entonces yo quiero que vean como el gesto de la persona, de este hombre que está llorando porque pues no puede entender cómo es que exista algo tan bello como el mar, y creo que a muchas personas que vienen acá les pasa. No sé si ustedes recuerdan ese momento, muchos pues si son del Caribe como yo, pues seguramente pero muy pequeños si no se acuerdan, pero si son de afuera probablemente pues deben tener en su memoria esa sensación, y si no conocen el mar, por favor es algo que deben hacer. ¿Preguntas por acá? ¿Cómo han sentido la obra de Sophie Calle? Si quieren pueden poner su micrófono, me pueden escribir en el chat, porque bueno, ahora acá les voy a mostrar un pequeño videíto. Sí, me confirman si están viendo el video, ven la pantalla del video. Me pueden poner en el chat si quieren. Bueno, de todas maneras yo se los voy a poner acá. Listo. No, no lo he iniciado. Apenas va a salir el video, entonces voy a darle play. Me confirman si ya tienen el video en la pantalla, por favor. Tiene aspectos terapéuticos, pero lo hago primero. No, no están escuchando porque lo podemos poner de nuevo para yo entonces a ver, vamos entonces a compartir pantalla de nuevo. Listo. Elegidas por su profesión o habilidades, que interpretarán esta carta, que la analizarán, la comentarán, la bailarán, la cantarán, la agotarán. Era una forma de darme tiempo para cortar, una manera de cuidarme. Es una obra de arte, tiene aspectos terapéuticos, pero lo hago primero como artista porque uso mucho mi vida, es como un material como otro.
pero no lo hago para resolver problemas míos, no lo hago como una venganza en contra de este hombre. Después el aspecto emocional, terapéutico para mí es la cereza, pero no es el motor. El motor es estar aquí en un museo y enfrentarme a las paredes. Sophie, cela fait un moment que je veux vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Du moins, cela sera-t-il écrit. Come hai potuto vedere, in questo ultimo periodo io stavo male. E ricomincia con questa storia che sta male, e lui sta sempre male, e c'è l'angoscia dentro, e il cuore che lo tormenta. Che tortura cinese. Es la carta de alguien que no sabe cómo decir que se va. Entonces no es una carta peor que otra y por lo menos es escrita, que ya es algo. Cuando nos conocimos puso una condición, no convertirse en la cuarta. He respetado el compromiso. Ya hace meses que dejé de ver a las otras, puesto que no tenía forma de seguir frecuentándolas sin convertirla a usted en una de ellas. Bueno, por lo menos ha cumplido. Pase lo que pase, tenés que saber que nunca voy a dejar de amarte. Alors, j'aurais aimé que les choses tournent autrement. Prenez soin de vous. Prenez soin. Para mí esto no es personal, es un análisis, un juego, una búsqueda estética, no es una cosa personal, es solamente una carta. No es mucho, después es el trabajo alrededor y que enfría el sentimiento, porque es lo que me interesa en la vida, es ser artista. Me llamo Sophie Calle, estamos en el Museo Tamayo y voy a inaugurar en un minuto mi exposición. Bueno, ¿cómo se sintieron con Sophie Calle? No sé si alguien quiere hablar o que me ponga un comentario. Pues la verdad es que yo me conecto con muchas cosas de ella. Me gusta muchísimo su obra, la disfruto bastante. No sé si tienen comentarios por ahí en el chat, me pueden escribir. Bueno, entonces continuemos con la segunda artista de hoy, que también es como de la misma zona de Sophie Calle por acá. Lidia nos dejó un comentario y nos dice: me gusta la idea de solo sentir y observar sin tanto análisis. Sí, yo también estoy de acuerdo y creo que yo me conecto mucho con la obra de ella precisamente por eso, ¿no? A mí me pasaba mucho que una vez que tuve la oportunidad de viajar a Corea del Sur, ahí hay muchos cafés entonces digamos como que tenía la opción de recorrer estos cafés y generalmente me hacían las ventanas y como que pocas fotos que tomé de la gente era eso, como que trataba de capturar cómo era su cotidianidad y de verlo sin que ellos se dieran cuenta. Y ahí descubrí muchas cosas, como muchos comportamientos, muchas cosas muy bellas que de repente pasan desapercibidas, eh, digamos, muchas cosas culturales que normalmente no entendía y pasó simplemente con la observación, ¿sabes? Como que no tuve ningún contacto con nadie, ni tampoco pues me puse a hacer entrevistas, ni busqué qué era, sino simplemente era el hecho de observar y yo siento que con la observación uno puede también entender muchas cosas, como que siempre nos limitamos al habla. Y aquí Pilar nos pone más cercana de lo que me transmite su obra. Sí, no sé cómo les pareció escucharla hablar. Creo que parece como si fueran dos personas distintas, porque
cuando yo empecé a estudiar la obra de Sophie Calle, pues siempre está como ese halo de misterio, pero también de poesía, como ese tema de la curiosa, la fisgona y demás, como le dice. Pero, pero siento que cuando ella se expresa o explica su obra, rompe como todo ese imaginario que hay alrededor de ella, entonces también siento que vuelve y aparece el tema de la ficción que ella toca en una de sus obras, y es en eso, como que nosotros siempre, la cabeza tiende como a agregarle elementos a una historia que de repente ni siquiera están, entonces como que cada quien arma sus historias personales. Vuelvo y lo repito, eso siempre estamos de alguna forma acercándonos, integrando la ficción a nuestras vidas sin darnos cuenta, y siempre está ahí. Bueno, no sé si tienen más comentarios o seguimos con la siguiente artista, que me dicen por ahí cómo se han sentido. Porque a mí me pasó una vez que en un taller de fotografía, y una chica se puso a llorar cuando vio a Sophie Calle porque pues se sintió como tan tocada, o sea, como el hecho de que ella entrara y vulnerar las habitaciones y entrara como esa intimidad de las personas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, esta obra de la que habla en el video, que no se las mostré, pero hace parte como de ese círculo y esas series de obras de Sophie que parten es de ella misma, que hacen como esa catarsis personal. Y Cuídate mucho, pues ella lo explicó en el video, era la carta de la pareja de ella que rompió con ella cuando se fue para Japón. Ella guardó ese correo electrónico y lo que hizo fue mandársela a mis mujeres, traducirla a un montón de idiomas, entonces unas bailarinas, entonces bailaron la carta. Yo no sé si se dieron cuenta de la reacción de la chica italiana que como que se burlaba, como que este tipo está loco, o la española que dijo como, ay, sí, muy bien, por lo menos cumplió esa parte. Entonces vean como cada una da una interpretación tan distinta y tan personal de algo que le ha pasado a una persona, pero que también nos puede pasar a todos. Entonces, como un sentimiento personal se vuelve colectivo, pero al mismo tiempo vuelve y se fragmenta en un montón de historias. Eso es lo maravilloso de la obra de Sophie Calle. Espero que les haya gustado. Y ahora seguimos con otra francesa. Bueno, entonces la francesa que sigue, que quería presentarles en la tarde de hoy, se llama Louise Bourgeois. Un momento, que hay que admitir a las dos personas que se integran al taller. Y esta Louise Bourgeois, ella murió en el 2010, tuvo una carrera impresionante, y este es otro ejemplo de cómo un sentimiento personal se puede volver un sentimiento colectivo, de cómo un sentimiento personal se puede volver una posibilidad de crear cosas con bastante impacto. Louise Bourgeois nació pues en París, Francia, un 25 de diciembre, y pues a ella la llaman la tejedora de imágenes, tejedora de historias. Siempre busca irse al tema del recuerdo, de la memoria, de esa nostalgia, de la melancolía, del dolor también, como que es escarbar hacia todas esas heridas que vamos dejando como atrás, pero que siempre están ahí. Es un poco lo que hacen también los psicólogos y los psicoanalistas y los psiquiatras también, como que generalmente, sí, pues tú tienes una condición, digamos, en este momento, pero muchas de esas condiciones vienen de traumas o conflictos pasados o estructuras mentales que recibiste de tus papás, de tus abuelos, que se han ido pasando de generación en generación, y ella llega mucho a eso. Generalmente dice que los recuerdos se mantienen cosidos en el interior de nosotros. Y entonces esta mujer, Louise Bourgeois, para llegar a una obra como esta, les voy a contar toda la información de contexto para que sepan quién es.
Resulta que esta artista, pues es una artista que se ha destacado por dejar al descubierto sus traumas, sus iras, sus miedos y demás en todas sus obras, no solamente las del inicio, sino incluso hasta el final. Ella pues creció en París, pero finalmente falleció en Estados Unidos y creció pues en una familia en donde el papá era galerista, pero también tenían un negocio de tapices, tejidos, y pues su mamá era tejedora. Ella, pues para ella la figura de su mamá fue algo muy importante en su vida, digamos como su femenino, su referente, pero era una mujer bastante abnegada, dedicada a su trabajo del tejido y demás, como esa mujer moralmente perfecta, un poco también ese referente, y el rol también bastante establecido, no era una mujer como que se saliera de ese pedacito que le daban de participación en la casa. Entonces, esta chica que era bastante talentosa, con una personalidad bastante compleja, ella empezó a tener como tutorías en casa y, y esta tutora pues le enseñaba inglés, entonces esto le permitió conocer otro mundo que para ella pues era un poco distante. Inició estudiando matemáticas, en donde recibió pues mucha información sobre el tema de la arquitectura, y resulta que su padre siempre fue un elemento ausente dentro de su vida familiar y esto se va a ver reflejado en toda su obra, como esa ausencia, ese dolor, esa imposibilidad de tener una familia mucho más amorosa, y no solamente amorosa con ella, sino amorosa también con su madre, que le diera un poco más de respeto a su mamá. Y resulta que este señor se enredó con esa tutora, con la que para ella también era su maestra, la que le estaba enseñando todo este mundo nuevo a través del inglés. Entonces creó un conflicto y un dolor bastante grande en Louis Bourgeois, y era como, ¿por qué las ama a todas, mi papá, pero por qué no me ama a mí? Entonces como que siempre tuvo ese cuestionamiento, y eso también le hizo como cuestionarse mucho en el hecho de ser mujer, de tener ese cuerpo, de tener senos, de tener vagina, de sus formas y su figura femenina, como que ella se preguntaba mucho si el hecho de tener este tipo de elementos dentro de su estructura humana, pues la condicionaba que sí o sí tenía que vivir este tipo de episodios de dolor. Entonces, así empezó la obra de Louis Bourgeois. Esta es una de sus primeras obras, se llama Mujer Casa, y en esta Mujer Casa, pues ella empieza a mostrar esos elementos, ¿no? Como la claustrofobia, el hecho de ser una mujer sin cabeza, encerrada dentro de estas cuatro paredes, también, digamos, la presencia de sus pechos, pero también su vagina, y como que son elementos que sí están, pero que finalmente su cabeza, puede que su cuerpo esté al descubierto, pero su cabeza está encerrada, ella se siente aprisionada, un poco como limitada por la sociedad, pero por la misma casa. Ella cuestiona mucho el concepto de ama de casa, porque cuando tú pones la palabra ama, pues es porque, digamos, tienes mucho poder en la casa, pero ¿cuál es realmente el poder de esa ama de casa? Es el poder de limpiar, el poder de esclavizarse, el poder de simplemente limitarse a criar, y pues si tú lo haces por decisión y si la mujer lo hace por decisión, bueno, es una decisión respetable, no todas las mujeres quieren ser grandes académicas o trabajar en proyectos distintos, o hay mujeres que este formato de casa sí les gusta, pero digamos que en esa época era una cosa heredada, como que ya se sabía qué hacer. Es un poco, no sé si esa película la vieron, como La sonrisa de Mona Lisa, que eran chicas súper talentosas, estudiadas, pero que la educación que recibían en sus colegios, pues era una cosa que iba a pasar desapercibida y sus talentos se iban a perder porque ya las tenían condicionadas a que antes de terminar sí, digamos, como de tener su grado de secundaria, pues tenían que casarse, y eso era lo más normal. Si tú no lo hacías, realmente eso era lo normal. Entonces ella empezó como a replantearse todo esto. Luego yo, bueno, las primeras obras fueron así, pinturas bidimensionales,
ella deja de estudiar matemáticas y eso molesta bastante al papá, porque ella se empieza a involucrar con ese medio de la escultura, de los artistas en París, y a él le molesta bastante como que ella haya dejado como su carrera. Eh, y empieza entonces a explorar con materiales orgánicos, busca siempre materiales como que se dañen o se rompan, como el vidrio, el papel, todo lo que la madera también, todo lo que tienda como a dañarse. Pero también recicla mucho el metal, también el caucho. Ella hace una mezcla como de muchos elementos, pero digamos que lo primero es esto. Y ella define entonces su obra como en tres momentos claves. Por un lado está el miedo a caer, que digamos se ve un poco reflejado en esta obra, como el miedo a salir, como no, me quedo en las cuatro paredes porque me impusieron eso, pero también porque me da temor que no sé qué va a pasar fuera de. Luego, una etapa media que se llama el arte de caer, y la última etapa de su obra la llama el arte de aguantar, como que son los tres momentos de Louis Bourgeois. Y vean cómo evoluciona la obra de Louis Bourgeois. Primero, en el 47, una obra pues dimensional, es un poco más rebelde, pero esto ya se sale de todo, ya esto es un asunto instalativo, es decir, como que se toma un espacio como tal. Y esta obra se llama La destrucción del padre. Y aquí entonces ya se empiezan a ver elementos que se vuelven reiterativos en la obra de Louis Bourgeois, por ejemplo, que utiliza mucho el color rojo, porque para ella el rojo significa traición, significa dolor, significa también abandono, y es muy curioso porque generalmente uno, hay el rojo, el color del amor, el rojo, el color del corazón, y para ella el rojo, digamos, como que es bastante agresivo, muy violento o muy doloroso. Entonces ella siempre lo utiliza, y en esta instalación lo que hace es como que le pone una luz roja a los elementos que hay ahí. Ya entonces empieza a jugar como con los materiales, no son obras que digamos a simple vista nos den el significado, más que todo busca generar, es más una sensación, obviamente sí hay una información conceptual detrás de la construcción de esta obra, y es perturbar por un lado, y al mismo tiempo es hacer como un ritual de catarsis en cuanto a ese tema del papá ausente. Entonces, ella lo que muestra ahí es una de las escenas que generalmente vuelven a su memoria todo el tiempo, y es el tema de la mesa. Allá en Francia generalmente se sentaban ella, los hermanos, la mamá, incluso la tutora y el papá, y lo que ella dice sobre esos eventos es que generalmente el papá hacía alarde de todas las amantes que habían pasado por él, de todas las mujeres que habían estado esos días, y eso generaba como mucha tensión y mucho coraje entre los hijos y generalmente mucho conflicto. Entonces ella odiaba el momento de la misa. Entonces esta representación es una representación de esa mesa que se vuelve un caos, que se vuelve dolorosa, que es casi que una cueva en donde básicamente están desmembrando al papá. Hay unas figuras bastante conectadas al tema de la anatomía humana, a pesar de que no son netamente visibles o reconocibles, o que uno diga, sí, esto es como una pierna, o estos son los senos, o esta es la cabeza y demás, pero sí son elementos construidos con esa intención de conectarlo con el tema de lo humano, pero pues dejarlo como un poco entre líneas, como que no decirlo tan explícitamente, porque pues también se volvería una cosa demasiado cruda. Y igual sigue siendo súper crudo, y igual también genera esa sensación perturbadora. Es materializar y exorcizar ese dolor y el engaño que produjo el papá en ella, como esa sensación de traición. A ver, qué comentario. Esta etapa es bien particular y retrata lo individual, claro, por supuesto, porque esto ya, o sea, la casa, mujer casa, es una sensación muy colectiva, ¿no? Yo siento que ella lo habla, digamos, como que es un poco la voz de muchas mujeres de esa época, 1947,
En cambio, ya estamos hablando de los años 60 y 70, que ya se habla de la liberación sexual y demás. Y aquí pues hay una evolución bastante clara, el hecho también de tomarse un espacio, de irrumpir de esa manera dentro de un espacio museal o demás, o que las personas tengan la posibilidad casi que sentarse a la mesa con los hermanos, ¿sabes? Como que sentir realmente ese exorcismo que ella quiere hacer con respecto a ese dolor. Y sigue entonces, esto ya es en la etapa un poco media, que es la etapa que ella llama el arte de caer. Y entonces ella siempre habla de los miedos, ¿no? Como que mucho, ella tiene una frase y es que detrás del miedo es donde florece la vida. Y esta obra, vean que es un grillete y está conectado a esta pesada bola, esta pesada esfera que dice fears, que traduce miedos. Ah, porque además, entonces, bueno, dentro de esa historia, el papá pues no le gusta que ella se vuelve artista y demás, se conecta con todo este medio artístico de Francia, empieza a hacer sus obras, pero finalmente se involucra en un grupo de escultura de artistas estadounidenses y termina casándose con un escultor y con él se va para Nueva York y digamos como que allá sintió que era el lugar correcto para hacer su gran producción artística. Casi todas las obras más importantes de Louis Bourgeois se hicieron en la ciudad de Nueva York. Entonces, aquí hay una frase de ella que dice, la mujer en esta sociedad tiene el miedo a ser cada vez más pequeña hasta el punto de llegar a desaparecer. Y creo que es una sensación general de las mujeres, no solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo, que pues siempre está como esa desigualdad, como que si llegas a un trabajo, pues no vas a recibir lo mismo solamente porque eres mujer, porque siempre entonces si conduces, entonces tú eres la que conduces mal porque eres mujer, o sea, no hay otro argumento, sino simplemente eres mujer y ya, y no está bien. Entonces, ella plantea mucho en Fierce esto, porque ella dice que desde pequeñas nos inculcan el miedo, como que siempre nos inculcan la estructura mental es que a nosotros siempre nos tiene que venir a ayudar a alguien o socorrer a alguien y que solas no vamos a poder y que solo debemos como quedarnos en casa y esperar a que eso suceda, a que llegue esa persona que nos va a ayudar. Entonces eso empieza a generar un montón de miedos en las diferentes chicas y posteriormente pues este miedo se vuelve mucho más grande y pues ya se siente incluso cuando la mujer se va a insertar a diferentes circuitos profesionales, familiares y demás. Bueno, eso es como todo heredado. Entonces esta obra tiene varias particularidades, digamos, como con el tema de la concepción de la obra como tal, y es que, por ejemplo, esta gran esfera está hecha de madera, un material que se puede podrir, un material que se va a degradar, un material que es orgánico y que, digamos, tiene algo de fragilidad, pero igual también tiene una dureza, y que alrededor de esta dureza está pues este metal, ¿no? Como invasivo, como pesado, que es lo que te tiene como agarrado. Entonces, en algún momento esta gran esfera pues va a ir perdiendo propiedades y finalmente se va a soltar del miedo. Entonces, no crean que digamos que se escogen los materiales porque sí, porque funcionan, sino que también hay una intención conceptual dentro de la construcción de la misma obra. ¿Alguna pregunta, comentario por ahí? Bueno, esta es la gran obra de Louis Bourgeois. Por favor, si tienen la posibilidad de viajar a Francia, a España, al Guggenheim de Bilbao, no duden en pasar por ahí porque esta es la obra que los va a recibir. Esta obra, que seguramente a muchos les asustará porque generalmente pues mentalmente conectamos arañas con peligro, eh, con el tema pues también del temor a lo desconocido, pero resulta que esta gran obra que hace parte ya del arte de resistir, de aguantar,
según Louis Bourgeois, que ya es la última etapa de ella, es un homenaje a la mamá, así no lo crean. Miren el tamaño de la araña, es una araña gigante. La araña pues también está construida con esa intención también de mantener como esa sensación del orgánico, a pesar de que es de bronce y acero y mármol. Pues también parece que fueran como lianas de un árbol, ¿no? Ella intentó pues que se viera lo más natural posible y representa la fortaleza, la resistencia y la maternidad. ¿Por qué? Porque la araña pues es de los animales más pacientes, pueden ser delicados y sutiles, pero también pueden ser depredadores. La araña generalmente tiene la capacidad de restaurarse y siempre tiene esa pulsión de protección de sus, digamos, como de los huevos, entonces, perdón, de las larvas, entonces, estas arañas, pues digamos, los movimientos también, el hecho de tejer y demás, el hecho de abrazar, porque generalmente cuando nosotros vemos, digamos, una arañita en la casa, la pequeñita, así que encontramos generalmente en las esquinas, pues uno la ve caminando normal y a los 2 días ya ve una telaraña, como que configura todo el mundo alrededor como una barrera, la protección y demás, como que tiene esa posibilidad de aislarse también o de cuidar lo suyo o de marcar el territorio o de establecer también, digamos, un universo alrededor de ella. Entonces ese es el homenaje que ella le quiere hacer a la mamá. Es una araña pues que ya tiene algunos años, está desde el 2000, se llevó para la inauguración del Guggenheim, creo que hay una réplica en Nueva York también, entonces tienen la opción de verla allá. Hay arañas de esas más pequeñas, pero la primera fue esta y pues ella también muestra en esta araña cómo lo pequeño también puede ser grande y puede ser perturbador. Entonces, como fluctuar entre lo persuasiva que puede ser la obra, pero también toda esta parte delicada que puede mostrar o toda esta parte conceptual que también tiene una conexión con lo emocional. Y bueno, aquí les traigo entonces ya también de esta fase final. Louis Bourgeois pues murió en el 2010 de 92 años, si no estoy mal. Y dice, en mi obra mezclo masculino y femenino, lo activo, lo pasivo, la polaridad de la mujer, lo destructivo y lo seductor. De algún modo, todos somos vulnerables, todos somos masculino y femenino. Y acá es algo que ella insiste mucho en sus obras finales, porque una vez ya ha hecho como toda esta catarsis de todo lo que sucedió con el papá, de entender su cuerpo, de honrar a la madre, de honrar su femenino, de entenderse también como una mujer inserta en una sociedad con un montón de desbalances, pero también con la posibilidad de construir cosas así tan grandes como la araña. Aparece una serie que se llama Diosa Frágil. Esta no fue la única de esa serie, hay varias diosas, pero esta es como la más destacada y es una escultura textil y vean cómo ella vuelve a sus inicios, como toda esa memoria de la mamá, del tejer, de los tapices, vuelve otra vez, toma, no, pues el color rojo ya no es un rojo tan intenso, ya toma unos tonos un poco más delicados, pero sí mantiene un aspecto muy importante y es el tema de la cicatriz. Allí en esa obra hay varios puntos como a revisar y es, por ejemplo, el hecho que los pechos sean bastante grandes, que el abdomen y toda esa zona de la vagina y demás, como todo el abdomen bajo, también esté como más protuberante que lo demás, es porque ella ya entonces configura este ser femenino como un ser que puede ser fértil, que tiene unas figuras, unas curvas, que tiene un sentir característico, pero que también tiene ese lado racional masculino. Vean que la parte de arriba tiene como, que sería como el cuello, es como un palo de alguna manera.
y es de esas dos polaridades que habla, que siempre han desconectado como al hombre también de su lado femenino, como esa sensación de vulnerabilidad. Aquí ella integra los dos, deja al descubierto todas las costuras, cicatrices, porque también hacen parte como de los procesos personales, eh, y también pues muestra cómo la mujer finalmente se convierte en una figura que va siempre a la defensiva y que su mismo cuerpo generalmente está mostrando muestras, está dando muestras de eso, ¿no? De que el cuerpo siempre toma posturas como para defenderse, para taparse, para cubrirse, porque siempre como que está muy excesivamente observado, ya decir que la mujer está sobreobservada cuando está en la calle, y esto pues obviamente empieza como a generar una serie de cuestionamientos en la mujer, como algo está mal en mí, qué es lo que no funciona, y esto es un poco lo que muestra esa diosa frágil, que puede ser frágil, que tiene cicatrices, pero que también tiene esa parte bastante racional. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Cómo se han sentido con Louis Bourgeois? Esta pues era la última obra que les tenía Louis Bourgeois, pero también les tengo entonces un video para que conozcamos un poquito más de la obra de ella. No sé si alguien quiere decir algo, mientras tanto pues yo voy buscando el video para que lo puedan ver. Están muy silenciosos, no, parece como que las obras no tuvieran ningún efecto. A ver. ¿Qué dicen por acá en el chat? A ver. Vamos a leer sus comentarios. La artista, a partir de la idea de género para crear la obra, ¿cuál? Louis Bourgeois, sí. Pues ella lo fue descubriendo con el tiempo, pero digamos como que su interés personal y el tema como de hacer catarsis como de esos momentos tan dolorosos en su vida, pues la llevaron a conectarse con un sentir colectivo, y después se dio cuenta que ella no era la única que se sentía así, que generalmente había muchas mujeres que tenían esa sensación de rencor o que guardaban mucha rabia o demás. Pero sí, digamos como que fue una idea que fue evolucionando y que partió, como les digo, de una sensación bastante íntima a una obra, a una sensación mucho más colectiva. Las obras nos abruman y procesamos eso en silencio. Ah, ok, bueno, sí, también esa era la idea. Les busqué las obras más perturbadoras, no quería decirlo, pero sí, porque ellas de alguna manera siempre buscaron eso, ¿no? Como irrumpir, como ser disruptivas, ¿no? Entonces, esa era la idea con las obras. Espero que algún día de verdad conozcan la, nuestra querida araña. Voy a dejar de compartir y ahora sí creo que puedo compartirles el video. Listo. Is it unusual for you to make happy work? No. I transform nasty work into good work. I transform hate into love. That's what makes me tick. I met Louise first in the early 1980s, and I found her extremely intimidating. I hadn't expected this tiny, ferociously intelligent woman who rubbished most of my questions because they were seriously not very well thought through or articulate, and really that set the tone for our relationship. On my side, total admiration, but as a person, having met her on many occasions, was never absolutely comfortable in her presence.
Do you think of your towers, this piece, as, or the three of them, in some way like your early personage figures, as having a... No, they are very simple. The three personages are the father, the mother, and the child. Right. Which is the father? I don't care. I'm okay. the child. You're the child. I'm the child. Louise was extremely intelligent, and emotionally she could be like a baby. I mean, she had these polarities coexisting. She was very anxious, and she was one of these people when she had anxiety, she could either make work or she could attack. So she was very volatile. Art really did keep her sanity and her balance because she could oscillate between extremes. The fate of the work is really to be destroyed. It is really what I want. I want to do the things and express my rage by breaking it. You understand that my dealer doesn't like that. And Jerry doesn't like that. Jerry works like a horse all day. Louise was very clear about why she was doing the things that she did in terms of her art. She would transfer her emotional states into the material. You know, she had a lot of aggression, a lot of frustration, and so she took the materials as a resistance that she was struggling against, and to cut something or to chip away at it or to separate it. And I think that was her need to express on the outside what she was feeling internally. This is the mistress, showing off all in white. She was introduced in the family as a teacher. She slept with my father and she lived in the house. She was there for 10 years. The motivation for the work is a negative reaction against her. It shows that it is really the anger that makes me work. What I think is interesting about Louise Bourgeois is that she had this very sort of traumatic and vivid childhood. There is trauma there. And I think Bourgeois realised early on that she needed that trauma, that she fed off it, and that she needed to wake up every day with trauma and those memories. And, you know, some of her best works came out of addressing very fundamental traumas and sadnesses in her life. Louise was very depressed after the death of her father, and she began analysis. She did have a very difficult relationship with him, but it's quite obvious from her writings during the psychoanalytic period that she was really in love with him. And so a lot of her expression was really her frustration in a way. They were very close. We could say with Louise's work, if the early work really was dealing with the identification with the father and maybe the aggression towards him and her frustration, the late work is really an identification with the mother, who was a sewer and a tapestry worker. I think she made a shift in the work where the last 15 years of her life, she really never referred to her father at all. It was really about the mother. The spiders are interesting in Bourgeois. The first spider appears in a drawing in, I think, 1947. She also wrote about a spider on many occasions and talked about her mother being like a spider. You know, multiple ideas about spiders. They're weavers, they're makers, they're protectors, and people are scared of them. So there's an ambivalence between good and bad, strong and weak, safe and dangerous. She really didn't make sculptures of spiders into the mid-90s. And it was an ode to her mother. You know, she just saw the spider as benevolent, but it was also the idea that the spider was really a weaver and that would build this architecture out of its own body the same way she did. So it's a connection to her mother, but it's also a connection to her own artistic process. The themes that come out of Louise's work are themes to do with life and loving and living and suffering and dying, and they are profoundly human emotions. And a continuous iteration Louise is writing, and many of her titles is I do, I undo, I redo. So there's this idea that through life we make things, we unmake them, we remake them. Bourgeois' whole life was about trying,
failing and doing it again. Art was a form of sublimation. It was also, it gave her access in a way to sort of a hidden reality of who she really was. It's an emotional record in a way that she's given form to, and there are things that she cannot say. I think Louise lived in a visual world. The artist has the privilege of being in touch with his or her unconscious. And this is really a gift. It is the definition of sanity. It is the definition of self-realization, right? She described herself as a guerrilla fighter, and that image has stuck with me. There was so much she fought against, from early childhood, through adulthood, through middle age, you know, moving to America, having to fight her way as a woman. Making art saved her life in a strange way. It sort of, you know, was a form of therapy. And so she was lucky that she found something that she needed to do that was also, you know, life-saving. What she was, what she believed in, and what she felt in the work is totally unified. I think that's the brilliance, really, of what she produced. I mean, there is no real separation. Bueno, ¿qué les pareció Louis Bourgeois y lo que nos contaron en el video? No sé, aquí María Amparo nos dejó un mensaje en el chat, dice, hace pensar que estamos haciendo con nuestros dibujos y pinturas. Sería muy interesante poder plasmar nuestros sentimientos, nuestros sueños y perder el miedo en un lienzo en blanco y de una mano más suelta para plasmar nuestros sentimientos. Claro que sí, yo siento que eso hace parte de todo artista. Bueno, no todos, hay unos que se quedan netamente con esa construcción formal recibida en escuela, que está muy bien, pero digamos lo que se sugiere siempre en los procesos artísticos es que haya una construcción conceptual y que también vaya fluyendo más con el tema del medio en el que realmente quiere producir su obra. Entonces hay muchos artistas que empiezan por la pintura, pasan por el grabado, pasan por técnicas bastante tradicionales y de repente mezclan técnicas tradicionales con el video, con el performance, entonces también eso hace parte del proceso. Yo siento que eso pues se ha visto bastante claro como en estas dos artistas. Me encanta la idea que el arte le salvó la vida para poder expresar sus sentimientos y una catarsis de lo vivido por las mujeres, por supuesto. Fue una de las razones por las cuales yo les escogí a Louis Bourgeois, porque sabía que, y no solamente las mujeres y lo que ella decía, ¿no? Como que todos tenemos esa polaridad de femenino-masculino. Tenemos nuestras memorias, tenemos nuestros dolores y cuando los enfocamos de la manera correcta, pues ellos pueden salir y de repente ya no es vivir sin ellos, sino un poco como aceptar que están ahí y dejarlos en ese espacio lejano y estar un poco más conectados con el presente. No sé si tienen comentarios o alguien quiera hablar para ir cerrando la sesión de hoy. Antes de cerrar la sesión de hoy, mientras alguien se anima, yo tengo por acá un oráculo de los artistas. Es muy curioso porque los mensajes no los dan ni la luna, ni el sol, ni demás, sino los mismos artistas, y coincidencialmente están las dos chicas dentro de este oráculo. Por un lado está aquí, les muestro a Sophie Kaller, y está Louis Bourgeois. Entonces les voy a decir qué les van a decir estos artistas para hoy. Primero pues dan un mensaje que tiene que ver con la vida, después con el trabajo y después con la inspiración. Entonces Sophie les dice, por favor haz un buen show para las cámaras que te vigilan. En cuanto al trabajo les dice que la distancia a veces también hace fuertes a los a las rupturas de corazón. Y en cuanto a la inspiración les dice que invadan sus vecindarios con, digamos, manifiestos de privacidad. Eso es como lo que dice Sophie Kaller, como que el mensaje que les deja. Y con Louis Bourgeois, aquí Majo nos dejó un mensaje, dice, me gusta el proceso que llevó
en donde primero se enfoca en catalizar los sentimientos sobre su padre, que era lo que le pesaba, y luego se enfocó en exaltar el ser madre y mujer y lo que esto lleva, por supuesto. Yo siento que ella finalmente se encontró con su femenino, ese femenino que se había negado mucho precisamente con eso que contaban en el video, que esta mujer estuvo metida por no sé cuánto tiempo y que todos tuvieron que vivir como con ese karma, y que nunca le dieron el lugar a la mamá. Entonces, eso que crea unas mujeres con muchos complejos, que se niegan eso, y al final volvió al origen, como que volvió a su nido, volvió a su araña, a su tejido principal. Entonces me pareció muy bello de Louis Bourgeois. Y acá entonces Louis Bourgeois les dice para la vida, les dice, recuerden que perdonar a través del arte es mejor que olvidar. Para el trabajo les dicen que a veces es mejor tomar distancias. Y con respecto a la inspiración, les dice que es importante hacer dibujos del dolor privado para conectar con el público. Entonces es un poco como volver también a lo que sentimos, no invalidar nuestros sentimientos, y a partir de eso pues también una vez los aceptamos pues también nos va a ayudar bastante como a conectarnos con los demás. No sé si tienen comentarios finales para ir cerrando la sesión de hoy. A ver, por acá. No, con todo el gusto del mundo, para mí es un gusto de verdad, pues compartirles mis conocimientos. Me encanta también poder hacerles una selección en que entre todos empezamos como a cuestionarnos muchas cosas. Seguramente las chicas que vienen les van a sorprender mucho más. Vamos a pasar por todo, por cosas bastante perturbadoras, pero otras también que van a ser muy amables con el espíritu. Entonces ahí nos iremos sorprendiendo colectivamente. Bueno, entonces oficialmente pues le doy cierre a esta sesión de hoy. Cualquier cosa, si es el mismo link, no tienen que buscar otro. Simplemente con esta sesión de Zoom nos iremos encontrando todos los jueves que vienen. Si tienen comentarios me los pueden enviar al correo de curaduría de donde les llegó el link. Y si no, pues me pueden decir en el chat y yo pues estoy pendiente como de responderles con todo el gusto del mundo, Mari. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión.